El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Anteriormente estábamos estudiando el Sidur y vamos a seguir con esta serie de estudio de Sidur. Terminamos con el Ana Bejoach, la meditación del Ana Bejoach, y entonces vamos a seguir. Lo próximo es el Ezehu Mekoman. Esta oración, Ezehu Mekoman, es una orden que va a explicar los lugares a donde se hacían los korbanot. O sea, ya nosotros hicimos las bendiciones de la mañana y ya declaramos algunos de los korbanot, de los sacrificios. Hicimos también el Ana Bejoach y ahora vamos a repasar una Mishnah que nos va a dar la lista de los lugares a donde se hacían los korbanot. Los Mekubalim explican que la razón que hacemos un estudio de a dónde se hacen los sacrificios es porque verdaderamente se supone que cuando uno está haciendo la oración, que uno al principio de la oración se imagine, usando la imaginación, que está entrando al sagrado templo y que está ofreciendo los korbanot. No es suficiente decir, a mí me gustaría ofrecer los korbanot. No es suficiente alabar a Hashem, sino hay que estudiar los korbanot y imaginarse que uno verdaderamente lo está haciendo. Hay una meditación de lo más bonita que los Mekubalim hacen, que yo hago todos los años. Erev Pesach, antes de Pesach, ese día antes del Seder, hacer una meditación imaginándose que uno está entrando al sagrado templo con un carnero para ofrecerlo y entonces luego se lo va a comer durante el Seder de Pesach. Ese acto de imaginación es un tipo de meditación que lo hace a uno sentirse que uno entró al sagrado templo. Y hay un libro que describe cómo funcionaba el sacrificio del Korban Pesach. Imagínense, la gente entraba al sagrado templo con estos carneros, entraban una multitud de gente, todos vestidos con su ropa, la mejor ropa que podían ponerse, porque es Yom Tov. Entraban al sagrado templo, habían largas filas de Kohanim que recibían este carnero y cada uno tenía una estación diferente. Y entonces degollaban a este carnero, se veía la sangre, se veía todo el proceso del sacrificio de este carnero. Se ponía y se cocinaba ese carnero, el pellejo se le quitaba delante de uno, y mientras estaban ofreciendo ese korban, también cantaban los levitas y los kohanim un coro y cantaban los diferentes salmos del Halel. Entonces imagínense la experiencia de poder hacer el peregrinaje a Jerusalén junto con el pueblo judío, tener la bendición de poder subir al sagrado templo y poder ofrecer esto. Entonces, esta es un repaso de todos los diferentes lugares en el templo a donde se ofrecían estos diferentes sacrificios. El primero que se menciona es el Korban Ola. El Korban Ola es un sacrificio que se llama en español el holocausto. Ese sacrificio se traía, se quemaba todo el animal, menos el cuero del animal. El cuero del animal, si era un Korban Ola privado, a donde un miembro del pueblo judío trajo este Korban Ola, el Cohen se quedaba con el pellejo del animal y podía hacer un cuero o lo que necesitaba de él. Pero el resto del animal se quemaba completamente en el altar. Eso se combinaba, la razón que lo menciono, es que eso se combinaba con una ofrenda de vegetal. Déjenme explicar lo que es la ofrenda de vegetal. Se traía
harina de trigo mezclada con aceite de oliva. Eso se llamaba, y eso se llamaba el Korban Mincha. El Korban Mincha era una ofrenda de vegetal, harina de trigo mezclado con aceite. Esa harina de trigo mezclado con aceite se llamaba el Korban Mincha. Entonces, cuando traías un ola, se combinaba con la ofrenda de vegetal. El ola es un animal que es novillo sin defecto. Y es o un cordero o un cabrito macho. Entonces, ese Korban ola se traía. Todos los sacrificios que se traían al Sagrado Templo, o eran de vegetal, o eran de animal. Cada uno de las ofrendas de animal tenían que ser absolutamente perfectas, físicamente, sin defecto. Ahora, para mis amigos que les gusta mucho esta cosa mesiánica, uno de los problemas con el cuento mesiánico de Yeshua es que antes de ofrecerlo como sacrificio le cayeron a golpe, entonces tenía defecto. Pero no era un animal perfecto. Y adicionalmente no era un animal, pero no es otro problema. Ok. Y no era novillo tampoco. ¿Qué edad tenía? 30 y pico de años. No sé, ustedes que estudian esas cosas. 33, ¿verdad? Gracias a Dios pasé yo la... Pero yo soy rabino y hijo de un carpintero, hay que tener mucho cuidado con los italianos. Ok. El ola, el Korban ola, quiere decir que subía. El humo subía a la presencia divina. Ahora, cuando una persona pobre quería traer un Korban ola, podía sustituir, si él no podía pagar por un cordero o por un carnero completo, o un cabrito, perdón, traía una paloma. Entonces se podían sustituir esto con una paloma. ¿Ya? La razón que lo menciono es por el Korban Mincha, porque luego el oficio de la tarde se llama Mincha y va a tomar el lugar de ese sacrificio de vegetal. ¿Ya? Luego, después del Ezeu Mekoman, dice Rabbi Yishmael Omer. Ahora, Rabbi Yishmael Omer es, vamos a entrar un poco, va a tomar un poco de tiempo. Esto es de la cifra de un libro que trae cómo usando svará, usando lógica, usando inteligencia, se deduce la ley directamente de la Torah. Déjame explicar la idea. Nosotros tenemos una tradición de que cuando Moshe Rabbeinu subió al monte Sinaí, recibió verdaderamente dos Torah. Una Torah que Hashem le dijo, escribe esta, y la otra Torah que es oral. Okay. Cuando nosotros queremos aprender la ley, que es la ley oral, todas las leyes que aprendemos, que vienen de Torah Shebal Peh, de Torah oral, tiene que tener una clave, alguna referencia, aunque pequeña, directamente en la Torah escrita. Déjame dar un ejemplo. Lo tevashel gedi bechalev imo. No puedes cocinar el cabrito en la leche de su madre. Esa es una clave que está en la Torah escrita, en 3 lugares en la Torah escrita, en los 5 libros de Moisés, 3 veces repetida. Pero eso verdaderamente no es el único mandamiento. Eso se conecta a una tradición más larga, que es la revelación que Moshe recibió en el monte Sinaí, explicándole que cuando la Torah dice no puedes cocinar el cabrito en la leche de su madre, eso quiere decir que no se puede comer carne y leche juntos. Y que no se puede tener beneficio de la carne y de la leche, ¿ya? Ningún beneficio de él, y que no te lo puedes comer, no lo puedes cocinar y no puedes tener beneficio de él. Eso es, como lo repite 3 veces, se aprenden las 3 leyes de ahí. ¿Se entiende la idea? Ok. Eso es el remez, eso es la clave que está en la Torah escrita, que explica un cuerpo largo, grande, de la Torah oral. Pero hay otra forma también de deducir la ley directamente, y hay 13 principios de deducción lógica de cómo deducir la ley de los psukim que están en la Torah. En otras palabras, si no existiría ya esta tradición oral que está escrita y pasada de generación en generación, si yo aprendo los 13 principios de cómo deducir la ley,
usando esos 13 principios de deducción de la ley, voy a poder reconstruir la ley oral. Y entonces ahora vamos a repasar estos 13 principios de cómo deducir la ley oral. Ahora, adicionalmente, hay otra tradición, y esa tradición es que en algunos casos, cuando el Talmud está discutiendo la ley, y casi siempre cuando se discute una ley, los rabinos, los Tanaim o los Amoraim le preguntan al Tana, al otro, le preguntan, ¿y de dónde viene esa ley? Entonces le tiene que decir de cuál pasuk está el remes, está la señal, la clave de que ahí está algo conectado. Pero a veces no existe un pasuk en la Torah que diga directamente esto. Entonces, y esos son raros los casos. A veces no es claro. A veces no es muy claro. Exacto. No tiene que ser claro. No tiene que ser claro. Pero si sabemos que ya sabemos a través de la Mesorá, es importante. Si ya sabemos a través de la Mesorá que este pasuk, aunque sea una referencia rara, se refiere a este cuerpo de ley, eso se llama un remes. Pero a veces no hay ningún remes. Por ejemplo, las libaciones de agua que se hacían en el Sagrado Templo, no hay ningún remes en la Torah. Y eso se llama en el Talmud Halachá le Moshe Sinai. La ley que Moisés recibió en el monte Sinaí, pero no es la ley escrita, no está incluido en la ley escrita, sino fue dado oralmente. Entonces podemos decir que todas las leyes se llaman Halachá le Moshe Sinai. Pero en este caso, cuando la tradición oral se refiere a Halachá le Moshe Sinai, se está refiriendo a una ley que la tradición oral pasa de generación en generación, que no tiene ninguna referencia en el cuerpo de la Torah escrita. Por ejemplo, la libación de agua. ¿Se entiende? Ok. Ese es uno, ese es otro. Ahora, también hay 13 principios de cómo deducir lógicamente la ley. Y uno de ellos es Kal Vehomer. Kal Vehomer. Esto directamente el Kal Vehomer es de esta forma. Si tienes algo que es liviano comparado a algo que es fuerte. Déjame dar un ejemplo. Si puedes, algo que es liviano, Yom Tov, comparado a Shabbat. Porque Shabbat y Yom Tov se parecen en que tienen los 39 diferentes labores que no se pueden hacer. Pero en Yom Tov puedes cocinar, si no es Shabbat, puedes cocinar aunque sea Yom Tov, y puedes cargar. Entonces es más liviano que Shabbat. Entonces, si algo es permitido en Shabbat, obviamente es permitido en Yom Tov. ¿Se entiende la idea? Shabbat es más fuerte. Porque como Shabbat es más estricto, entonces si algo que es más estricto se permitiría en el día más estricto, obviamente se permitiría en el día que es menos estricto. Si algo se permitiría en Yom Kippur, obviamente se permitiría en cualquier otro Shabbat. ¿Ya? Porque eso es Kal Vehomer. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Entonces esa es una forma lógica. El otro que quiero mencionar es Gezerah Shavah. Gezerah Shavah. Estos son los más comunes. Gezerah Shavah, y para alguien que está empezando es lo más fácil de explicar. Una de las formas que aprendemos leyes de Halajá es si la Torah usa una frase en una parte de la Torah, palabras específicas, y luego usa la misma frase relacionada a un tema similar, entonces la ley lo que aprendimos de esta parte aplica a la segunda parte también. Voy a darle un ejemplo. El mejor ejemplo que puedo dar es que tiene que ver con shofar. El día de Rosh Hashanah se llama, en la Torah, ¿cómo se llama? Yom Teruah. Ella lo iba a decir. Sí, estaba a punto. Estabas a punto de decirlo. Se te vio que ya estaba impulsando. Ok. Yom Teruah quiere decir el día de sonar la trompeta. ¿Ya? Yom Teruah. Yom Teruah. Entonces,
cuando dice Yom Teruah Yelahem, va a ser para ti un día de sonar la trompeta. Entonces luego, cuando habla del año del jubileo, cuando la Torah describe sonar la trompeta, sonar el shofar en Rosh Hashanah, no describe cuáles son los sonidos que tienes que sonar en Rosh Hashanah. No dice que es Teruah, Tekiah, no dice Shvarim, no dice qué es él. Entonces, ¿cómo sabemos cómo sonar el shofar? Si es Teruah, si es Tekiah, si es Shvarim, cuáles son las notas que se hacen en el shofar. Y la Torah no especifica. Pero luego entonces, cuando habla del año del jubileo, describe sonar el shofar y dice Yom Teruah, y entonces dice que suenes una tequía. Entonces, como usa el mismo idioma para el año del jubileo que usa para Rosh Hashanah, sabemos que es el mismo sonido. Eso es una Gezerah Shavah. Entonces, hay un sistema de lógica que son 13 principios de lógica. Otro ejemplo. Uno de los sistemas de lógica es, si tienes una generalización seguida por especificaciones, quiere decir que las especificaciones le aplican a la generalización. Esa es la regla de la Torah. ¿Se entiende la idea? Se tiene como en detalle, ¿no? Déjame explicar la idea. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Vayakel Pekude, la parasha que acabamos de leer, ¿ya? En Vayakel dice, Moshe Rabenu llama al pueblo judío, Moisés llama al pueblo judío, y le dice, le voy a decir cómo crear el tabernáculo. Cuando se reúne el pueblo judío, le dice, guarden el Shabbat. Y entonces empieza a describir cómo hacer el tabernáculo. Entonces se empieza con tremendo lujo y detalle. Entonces, eso es una generalización, guarda el Shabbat, seguida por especificaciones. Esas especificaciones le aplican a la generalización. Y si estudias entonces cuáles son las labores que la Torah va a describir para crear el tabernáculo, esos son los 39 principios que son los labores que son prohibidos en Shabbat. Pero si no, entonces, si no tienes ese sistema de lógica, entonces dirías, bueno, a mí me causa mucho trabajo levantarme por la mañana, entonces eso sería trabajo, entonces no puedo ir a la sinagoga en Shabbat porque eso es trabajo. O me da mucho trabajo amarrarme los zapatos. Entonces llego aquí con mocasines porque no puedo amarrarme los zapatos, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, podrías inventar cualquier cosa que quieras inventar para decir que eso es labores prohibidos. ¿Cómo sabemos cuáles son los labores que son prohibidos en Shabbat? Por esa cercanía entre la especificidad de los labores de crear el tabernáculo y cuando empieza a describir cómo crear el tabernáculo, empieza hablando sobre Shabbat. Entonces están relacionados. Eso es una generalización seguida por especificaciones. Entonces lo más importante de esto es que ese estudio va a explicar que hay una tradición oral de cómo interpretar la Torah escrita para poder entender cómo aplicar la ley. ¿Se entiende la idea? Ok. Ahora, anteriormente ya hablamos sobre los korbanot, sobre los sacrificios. Hicimos algunas bendiciones por la mañana y también una de las bendiciones que hicimos fue por el estudio de Torah. Entonces ahora vamos a terminar este estudio de Torah con ese sifri que va a explicarnos los 13 principios de cómo deducir la ley. ¿Por qué? Porque empezamos con estudio de Torah, describimos los korbanot y la única forma que podemos llegar cerca a hacer los korbanot es a través del estudio de Torah. Y ahora vamos a terminar con estudio de Torah. Y enseguida, después de terminar el estudio de Torah, vamos a decir un Kaddish de Rabbanan. Ahora déjame explicar una cosa más antes de entrar al área del Kaddish de Rabbanan. Hay ciertas ideas, que hay una Mishnah que dice que hay ciertos mitzvot que son como si hiciste todos los mitzvot. Y uno de ellos estos se llaman mitzvot que son keneged kulam, que es decir, es como hiciste todo. Cuando hiciste esa mitzvah, es como completaste todos los mitzvot de la Torah. Uno de ellos, vivir en la tierra de Israel. Keneged kulam, todos los mitzvot.
La gente me dice, no, todos esos israelíes que no son religiosos. Cuando ellos están viviendo en la tierra de Israel, ellos es como si estuvieran haciendo todos los mitzvot. Es muy importante entender. Es una mitzvah muy alta vivir en la tierra de Israel. Ahora, sería mejor que guarden, pero también están, son más religiosos que yo. Ese es uno. Especialmente el soldado que está detenido. Ok. Otra que es Talmud Torah Keneged Kulam. El estudio de Torah es como si completaste todos los mitzvot. Entonces, nosotros sabemos que no todos los mitzvot nosotros lo podemos hacer. Y es cierto de que un gran número de los mitzvot, 613 mitzvot que tenemos, son mitzvot que nunca yo hubiera podido tener. ¿Por qué? Porque yo no soy Cohen. Entonces, algunos de los mitzvot le pertenecen específicamente al Cohen. Ese Cohen es el único que puede hacer esa mitzvah, por ejemplo, subir al templo y hacer esos sacrificios. Entonces, ¿cómo yo voy a poder guardar esos mitzvot? Al estudiar esos mitzvot, es como si yo estoy haciendo los mitzvot. Entonces, cuando estudiamos las porciones que tienen que ver con los sacrificios, es como si hubiéramos ofrecido los sacrificios. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar esta porción, este principio, que son la sección que se llama los korbanot, con estudio de Torah, aclarando que el fundamento de haber repasado los korbanot es que son como un estudio de Torah, y al estudio de Torah es como si yo hubiera hecho la mitzvah. ¿Se entiende la idea? ¿Yes? Ok. Entonces, esto es seguido por un Kaddish de Rabbanan. El Kaddish de Rabbanan es importante entender cómo se desarrolla. Ya anteriormente lo expliqué, pero vamos a recalcar. El Kaddish de Rabbanan es el primer tipo de Kaddish que se va desarrollando como parte de la oración. En los tiempos después de la destrucción del primer templo, cuando el pueblo judío sale a Siria y a Babilonia y regresan a la tierra de Israel, en el exilio se desarrolla, y en el norte, específicamente en el norte de Israel, pero luego cuando entran a la tierra de Israel, se desarrolla el orden de oración. Y el orden de oración era decir el Shema, hacer un estudio de Torah y un Kaddish. Esa es la oración. El Kaddish no era un Kaddish de duelo, no era por luto, no tenía nada que ver con la muerte, era una alabación al nombre de Dios. Y se escribió en arameo porque era el idioma que el pueblo judío hablaba. Es como decirlo en español, como decirlo en inglés, pero era el idioma que todo el mundo entendía. Y ese tipo de alabación era la forma de unir a toda la congregación que se había reunido allí en alabar al nombre de Dios. Mucho luego después se vuelve el Kaddish, se asocia el Kaddish con el luto. Y vamos a hablar sobre por qué. ¿Ya? Pero en el Kaddish Rabbanan, yo quiero leerles la porción, porque hay diferentes tipos de Kaddish. Y entonces lo que quiero hacer es un repaso de los diferentes tipos de Kaddish. ¿Ya? El primero es, el más común, es el Kaddish de Barhu. Se llama el Kaddish de Barhu. El Kaddish de Barhu se hace, no es este, el más pequeño, es un Kaddish que se hace para formar como una pausa entre diferentes porciones de la oración. Entonces, se va a hacer este Kaddish, hace que separa la oración, pero la asocia una porción de la otra. ¿Ya? Ese es uno. El Kaddish Shalem es que se le añade Tit Kabal, se dice después de la Amidah. El Kaddish de Rabbanan se dice después del estudio de Midrash, de Talmud o de Zohar, y se dice Rabbi Hanania ben Akshaya Omer, y entonces se dice el Kaddish de Rabbanan. Y voy a explicar, ese es el Kaddish que se va a hacer ahora en este momento de la oración. Luego entonces hay un Kaddish que se llama el Kaddish Hu Atid. Esto se hace después de Tisha B'Av, en el rito sefaradita, y también como un sepulto, como un Kaddish de sepulto, cuando no se hace Tajanun, cuando no se hace el Vidui y no se hace Tajanun. Entonces el próximo es el Kaddish Yatom,
que también se llama Kaddish Yehesh Elamah. Ese Kaddish Yatom es el Kaddish que se hace por luto, y entonces tienes el Kaddish de sepulto, que se hace cuando se dice Tajanún y se acaba de hacer un entierro. Entonces, esos son los diferentes tipos de Kaddish. Diferentes ritos tienen diferentes versiones del Kaddish. El Kaddish más corto es el Kaddish Ashkenazí, en general todo esto. El Kaddish Sefarad, que también es Ashkenazi. ¿Recuerden los diferentes ritos que hablamos? Que se llama Sefarad, pero también es Ashkenazi, porque es el rito Ashkenazi con elementos adicionales que son de Kabbalah. En ese Kaddish se le añade Veyatzmach Purkaneh Vikarev Meshiche al Kaddish Ashkenazi. Entonces es el Kaddish Ashkenazi con las palabras adicionales que dicen Vikarev Meshiche, que vivas, voy a explicarlo, que vivas suficiente tiempo para ver la resurrección de los muertos cuando venga el Mashiach. Y eso viene directamente del Kaddish sefaradita con elemento cabalístico. El Kaddish sefaradita es mucho más largo, tiene Chaim, Vesavá, Yeshua, Veshezavá, Urfuá, Ugulá, Zlichá, Bechabará, Bereva, Bechatzalá, Bechol Amo Israel, Bimru Amén. Ok. Ese Kaddish tiene mucho más, y le voy a leer lo que dice en español, si lo encuentro con traducción en español. ¿Lo tienes? No, ¿cuál es que vamos a leer? El Kaddish de Rabbanan. Porque él lo puso transliterado, pero no lo puso con traducción. A ver si lo tiene. Ese era otro tema. Ya te pasaste, como siempre. Eso me coman. Y aquí está. Muy bien. Que se magnifique y santifique su gran nombre. Se responde amén. En el mundo que Él creó conforme a su voluntad, que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación y hagas que su ungido se aproxime. En otra palabra, esa frase que se me trabó la lengua, su ungido se aproxime, quiere decir que viva suficiente tiempo para que puedas ver la llegada del Mashiach. En el Kaddish Ashkenazi no se añade esa porción. Próximo. En la vida y en los días de ustedes, así como en las vidas de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano, y digan amén. Okay. Amén. Todo el mundo responde con amén. Que sea grande el nombre, sea bendecido eternamente y para siempre. Amén. Que se bendiga, alabe, glorifique, ensalce, exalte, magnifique, sublime y loe el nombre del santo, bendito es, y la gente responde amén. Amén. Por encima de todas las bendiciones, cánticos, alabanzas y consolaciones que son dichas en el mundo, y el grupo dice amén. Amén. Ahora, esta es la porción que se le añade al estudio, al Kaddish, que se hace después del estudio de Torah. Ok, esto es al Israel ve al Rabbanan. Sobre Israel, sobre los sabios y sus discípulos, ya están viendo, está relacionado al estudio de Torah, y sobre los discípulos de sus discípulos que se dedican a la santa Torah, ya sea que estén en este lugar o en cualquier otro lugar, que tanto nosotros como ellos y ustedes tengamos gracia, bondad y misericordia del Señor, del universo, de la tierra, y se dice amén. Okay. Que haya gran paz. Entonces regresa al Kaddish regular, Yehesh Lama, Rabba Min Shemaya. Entonces, que haya gran paz desde el cielo. La versión Ashkenazi dice Yehesh Lama Rabba Min Shemaya, Yehesh Lama Rabba Min Shemaya, Vechayim Aleinu, y que sea vida sobre nosotros, ve al Kol Israel, ve Imru amén, sobre nosotros y todo Israel, y se dice amén. Los sefaraditas es más largo, dice Yehesh Lama Rabba Min Shemaya, Chaim Vesavá Yeshua Benechama, Veshezavá Urfuá Ugula Uslicha Bechapara, Berebach Behatzalá, Lechol Lanu Ulechol Amo Israel, ve Imru amén. It's much longer. ¿Yeah? Entonces dice que haya gran paz desde el cielo,
vida, saciedad, salvación, consolación, refugio, curación, redención, perdón y expiación, tranquilidad y liberación para nosotros y para todo su pueblo Israel. Y el grupo dice amén. ¿Se entiende? Entonces es mucho más largo. El otro dice, entonces termina con Ose Shalom Bemromav, Hu Berachmav, Yaseh Shalom Aleinu, Vakol Amo Israel Bengru Amén. Los Ashkenazim no ponen el Amo Israel, pero es lo mismo. Es Ose Shalom Bemromav, Hu Berachmav, Yaseh Shalom Aleinu, Vakol Israel Bengru Amén. Los Ashkenazim dicen. Los sefaraditas le añaden Amo Israel. ¿Qué quiere decir? Que el hacedor de la paz en sus alturas, por su misericordia, haga la paz para nosotros y para todo su pueblo. Añaden, es una forma de presionar a Dios de que se recuerde que este no es el pueblo, que Él fue el que creó este pueblo. Por todo su pueblo Israel, y el grupo dice amén. Ahora, gracias. Déjame explicar. Esta es importante de que el Kadish nada más se puede decir con un minyan. El Kadish es una exaltación del nombre divino, no como un individuo privado, sino como una colectividad de la comunidad. Se unió una comunidad a decir, a exaltar al nombre divino. Entonces nada más se puede decir un Kadish cuando hay 10 hombres judíos juntos para hacer el minyan. No se puede decir Kadish. No se dice el Kadish. Privadamente no se dice el Kadish. Ahora, si tienes un minyan en la casa, entonces sí. ¿Ya? Cuando la gente, cuando están haciendo Shiva, la razón que mucha gente hacen las oraciones en la casa es que traen un minyan a la casa, a donde el que está enlutado va a decir el Kadish. Y de esa forma tiene el minyan allí en la casa durante la Shiva, y entonces puede decir el Kadish, no tiene que salir. Ahora, la ley, un momento, espérate, ando aquí en una... pero no he terminado. Entonces, sí, pero la halajá permite que si la persona está haciendo luto, está en Shiva, y necesita decir Kadish, tiene que decir Kadish, puede ir solamente a la sinagoga y regresar a la casa. Pero sería mejor que no salga de la casa por la Shiva. Entonces lo que la gente hace es que van y mandan un minyan allí, y ahí donde hacen las oraciones, entonces la persona puede decir Kadish ahí. Ahora, la pregunta. Entonces en Shacharit no se en la casa no se hace el Kadish. Correcto. ¿Okay? Entonces, ¿sería preferible venir a la sinagoga a orar? Es mucho más. Es hacer una tefilá con un minyan, la gente no entiende el gran valor de ese minyan. Porque lo que la gente es como si te doy un poquito de poder o si te doy un poder enorme. En la tefilá que se hace en una congregación que está representando esa persona está orando junto con una congregación, es mucho más eficaz que una persona que está orando privadamente. Y déjame añadir una señal más todavía de esto. No sé si lo expliqué anteriormente, si uno está orando en casa solo, se supone que uno trate de hacer esa oración a la misma hora que la sinagoga lo está haciendo, para entonces de alguna forma estar afiliado, de alguna forma, pero sería mejor que vaya en persona. Y entonces la oración de Minja y la oración de Arbi ¿se hacen con minyan? Sí. Es preferible hacerlo en la sinagoga. Es preferible hacerlo con minyan. No tiene que ser en la sinagoga donde exista un minyan. La sinagoga, comúnmente los minyanim se reúnen en la sinagoga. Pero yo hice minja hoy en el City College, en un salón de clase donde se reúne todos los días un minyan ahí, entre clases. Ok, entonces hay variaciones en el Kadish. V'yatzmach purkaneh v'karev meshecheh. El Kadish Ashkenazi no dice V'yatzmach purkaneh v'karev meshecheh, pero el Kadish Ashkenazi Sefarad sí dice V'yatzmach purkaneh v'karev meshecheh. Esa es una variación. Existe otra variación, y esa es las respuestas que se hacen en el Kadish. Déjame explicar. Hay dos respuestas que son sumamente importantes en el judaísmo.
enseguida, de acuerdo con los Mekubalim y porciones del Talmud, enseguida que un niño aprende a decir amén, recibe el don de poder entrar al otro mundo, al Olam Haba. Ya recibe gran recompensa. La palabra amén es una palabra extremadamente poderosa. ¿Ya? Entonces, cuando uno oye una brajá, la ley requiere que uno responda amén. Voy a añadir aquí que en la mayor parte de las bendiciones que nosotros vamos a hacer, excepto ciertas ocasiones, la persona que dice la brajá no dice amén. La persona dice la brajá, termina su bendición y entonces el grupo que oyó, cualquiera que oyó, responde amén. Pero no es correcto que la persona diga la bendición y también diga amén. Eso es uno de los fallos, mucha gente lo hace, pero es incorrecto. En algunas excepciones, entonces es parte de la oración decir amén. ¿Se entiende? Pero normalmente la persona que está diciendo la bendición no dice amén. Los demás responden amén. Ahora, sería un gran pecado, sería mal si oyes una brajá y no respondes amén. Entonces, ¿por qué? Porque esa brajá se queda, de acuerdo con la brajá, se queda huérfana. Se quedó sin un sponsor que se le añadió y le dio extra energía a esa tefila. ¿Qué es lo que quiere decir amén? Amén es El Melech Ne'eman. Es una abreviación de El Melech Ne'eman. El Dios es el rey en el cual se puede confiar. Entonces la persona que oye una bendición, oye una oración y responde amén, está confirmando, yo estoy de acuerdo con esa alabanza que acaba de ofrecerle a Hashem, y yo sé que en él tú puedes confiar. ¿Se entiende? Entonces amén quiere decir, yo estoy seguro de que tu oración, que esa oración le fue directamente al que responde a la oración y que en él tú puedes confiar. ¿Se entiende? Y todo el grupo responde amén cuando hay service, right? Ese es uno. La otra parte que es clave, muy importante del Kaddish es Yehe Shemeh Rabbah Mevorach Le'alam Ulolmeh Almaya. El grupo, cuando está oyendo, la congregación, cuando está oyendo la oración de Kaddish, responde, hay una frase larga que es Yehe Shemeh Rabbah Mevorach Le'alam Ulolmeh Almaya. Que sea su gran nombre bendecido para toda la eternidad. De acuerdo con nuestros maestros, los rabinos, cuando una persona responde con pura kavaná, oigan esto, muy importante. Si ustedes entienden esto, van a estar repitiendo Yehe Shemeh Rabbah todo el día. ¿Por qué? Porque enseguida que la persona dice Amén Yehe Shemeh Rabbah Mevorach Le'alam Ulolmeh Almaya, esas palabras suben al cielo y destruyen cualquier decreto negativo contra uno. Es como un martillo, un martillazo, que cuando uno responde con fe completa, oíste que alguien enalteció el nombre divino y tú respondes que sea ese nombre divino enaltecido para toda eternidad, durante ese Kaddish destruye cualquier que será Ra. Entonces tiene mucho poder. Entonces la gente, cuando oyes un Kaddish, nos vale aprender cómo responder durante la tefilá. Es muy importante. Y van a notar, cuando yo estoy enseñando Torah, y ya empiezo a ver que la gente que viene a la sinagoga ya saben cómo responder, sabemos que ya tomaron el próximo paso. Mientras estés en la sinagoga y no estás respondiendo, estás mirando la obra de teatro. Cuando ya oyes el Kaddish y dices amén, Yehe Shemeh Rabbah, ya sabes que eres miembro de la congregación. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, yo no hay parte del círculo. Ya sabes cuándo responder. Y es sumamente importante. Ahora, la diferencia que audible, fácil de saber,
es durante el Kaddish, los Ashkenazim, durante una porción del Kaddish, responden Brihu. Los sefaraditas, en vez de en el lugar donde los Ashkenazim dicen Brihu, nosotros decimos Amén. Diferente práctica durante el Kaddish. Ahora, es sumamente importante que uno cuando vaya a la sinagoga, y esto lo estábamos hablando anteriormente, cuando vaya a la sinagoga no sea la nota discordante. Vas a hacer lo que todo los demás hacen. Si vas a una sinagoga ashkenazí y la gente responde en Brihu, se supone que uno responda Brihu. No se supone que uno se llene el pecho y diga Amén, porque nosotros sabemos mejor. No. Se supone que respondas Brihu junto con el resto de la congregación. Puedes tener en mente el Amén y decir, bueno, se equivocaron, pero públicamente se dice lo que el resto de la congregación está diciendo. En la sinagoga sefaradita, la gente responde, en lugar de Brihu, respondemos Amén. Esas son las diferencias en Kaddish Ashkenazí, el Kaddish Sefarad. En el Kaddish Sefarad, la gente responde Amén también, en lugar de Brihu. En la congregación que está haciendo Sefarad y Sefaradí, responden Amén. ¿Ya? Entonces, también vemos que en muchas congregaciones sefaraditas, cuando la persona que está diciendo Kaddish dice Chaim, Vesavá, Yeshua, Veshezavá, Urfuá, Ula, esa lista de todas las diferentes oraciones, mucha gente sefaradita se unen a la repetición de eso, ¿ya? Porque es una forma muy bonita de pedir todo este tipo de alabaciones. Pero lo más importante es responder Amén cuando la persona te invita, Ve'imru, dice Ve'imru, y decimos Amén. Entonces tú respondes con Amén. Yo noto allá, cuando estamos aquí en la sinagoga, que la señora Marca siempre está ahí, va de juntilla y dice Amén, Amén, ahí no están con los cadillos. Siempre está, no sé si te notas en ella. Sí. Marca, ¿verdad? Sí. Ahí, Sí. ahí, Sí, hay gente que le choca eso, sí. pero es muy común, es muy común en algunas congregaciones, cuando en el medio de uno, la persona se inspira y dice Amén. ¿Ok? So, entonces, ese Kaddish es el Kaddish de Rabbanán, se hace después del estudio de Torah, y ahora con ese Kaddish de Rabbanán terminamos la porción de los Korbanot, y ahora vamos a entrar a Psukei de Zimran. ¿Ok? La oración, la primera que se hace es Hodu. Vamos a buscarlo aquí. Algunos diferentes costumbres, en algunas costumbres se ponen el talit y tefilín ahora. En otras costumbres se pone el talit y tefilín anteriormente. En algunas costumbres se hacen los korbanot primero y entonces se pone el talit y tefilín. La mayor parte de los sefaraditas hacían originalmente los korbanot sin talit y tefilín, y entonces se ponen los tefilín, el talit y tefilín, y entonces se hacen los psukei de Zimran. Pero ya hoy en día, la mayor parte de las congregaciones se ponen el talit y tefilín primero, hacen los korbanot y entonces sigue todo esto corrido. Hay una ley que se supone que uno se ponga el talit primero y entonces los tefilín. La razón que se pone primero el talit es que nosotros nos ponemos el talit todos los días y no nos ponemos los tefilín en Shabbat ni en Yom Tov. Y como se hace la mitzvah comúnmente todos los días, más a menudo se pone uno el talit, se supone que la mitzvah diaria que se hace constantemente se haga primero y entonces la otra se hace después. ¿Se entiende? Ok. El Hodu la Hashem Kirubishmo es alabad al Eterno, invocad su nombre. Esa es una oración compuesta de diferentes porciones de los salmos, diferentes líneas tomadas de diferentes partes de la Torá. Y lo interesante es que esa oración, de acuerdo con la tradición rabínica, se hacía los Kohanim cuando se ofrecían los sacrificios. Había un coro de Kohanim que hacían oraciones y un otro coro de Kohanim que hacían los sacrificios y iban dando turnos. La oración de Hodu
la Hashem Kiruv Ishmo, se hacía cuando se traía el Korban Tamid, cuando se traía el sacrificio diario. Entonces lo que estamos haciendo, ya dijimos el sacrificio diario, el Korban Tamid, y ahora vamos a decir las alabanzas que los Kohanim decían cuando traían el Korban Tamid. Entonces, ya describimos, ya estudiamos la porción que tiene que ver con los sacrificios. Ya entramos al Sagrado Templo en nuestra imaginación, ¿ya? Y ahora vamos a cantar alabanzas de los salmos. Y la primera alabanza que vamos a cantar está relacionada al Korban Tamid que acabamos de ofrecer. ¿Ya? Próximo. Se hace el Salmo 94. El Salmo 94 es el Dios de las retribuciones. Y de acuerdo con los Mekubalim, se supone que uno medite mientras está diciendo el Dios de las retribuciones en toda la gente que perdieron su vida por los ataques antisemitas del pasado. Las cruzadas, los pogroms, el holocausto, tener en mente todos los terroristas que hoy en día nos están atacando, estos terroristas árabes, ¿ya? Decir, tener en mente que Dios haga retribución sobre la sangre del pueblo judío. ¿Ya? Ok. Próximo. Los sefaradim, los ashkenazim no hacen esta parte. Los sefaradim hacen un warm-up. Yo le digo un warm-up. Añaden aquí, Atahu ha-Elohim, y dice Adonai hu ha-Elohim, Adonai melech, Adonai malach, Adonai mloch l'olam va'ed. En esa oración se añade lo que respondió el pueblo judío cuando Elías, Eliyahu, Anabí, tuvo el encuentro con los sacerdotes de Baal Peor en el monte de Carmel. ¿Recuerdan la historia? Está en el libro de Reyes. Habían 400 sacerdotes idólatras contra un profeta de Israel. Ahab y Jezebel atacaron a los profetas de Israel y estaban destruyendo a los profetas de Israel, y ella había traído, por cierto, supuestamente era una de las mujeres más bellas en el mundo. Jezebel trae esta idolatría a Israel, y muchos judíos se habían ido del judaísmo y se estaban apegando a esta idolatría. Obadiah, el profeta Obadiah, se suponía que estaba trabajando para el rey malo, pero verdaderamente estaba escondiendo a los profetas de la Torá y salvándolos. Porque Obadiah, por cierto, es un ger. Obadiah se convirtió al judaísmo. ¿Ya? Entonces, se crea este encuentro entre Eliyahu Naví y los profetas, y los sacerdotes idólatras, y se crean dos altares, y la idea era traer al pueblo judío, se paran todos en el valle, y van primero los profetas de Baal, y cuando ellos traen el sacrificio, se suponía que iba a bajar un fuego del cielo a consumir el sacrificio. Cuando vienen los profetas de Baal y empiezan a hacer sus oraciones, nada pasa. Y Eliyahu empieza a reírse de ellos y a chotearse de ellos, y griten más alto, griten más alto. La razón que lo menciono es porque de ahí aprendemos, por cierto, que se pueden mencionar los nombres de dioses idólatras para chotearse uno de ellos. Y no solamente, ahora normalmente es prohibido, ahora lo menciono, la razón que lo menciono es porque yo tengo personas que son ignorantes, que les gusta poner comentarios sobre algunos de mis videos, y no se dan cuenta que a mí me gusta cuando ellos van a ver los videos míos y le encuentran alguna crítica, porque lo que están normalmente es anunciando que ellos son analfabetos. Pero una de las críticas que a uno de la gente le gusta decir es que yo menciono nombres de dioses que son paganos.
pues la halajá es que uno se supone que mencione los nombres de dioses paganos para chotearse de ellos, para rebajarlos. Ahora, normalmente es prohibido decir los nombres de esos dioses falsos en oración o para darle algún tipo de respeto, pero para rebajarlos es correcto rebajarlos. No solamente se puede, sino es una mitzvah rebajar a esos dioses que no son dioses. Esos supuestos dioses. Entonces, se chotea de ellos y de su Dios. En la escritura hebrea está la parte esa en que el profeta se burla y le dice llámenlo más duro porque Exacto. no le respete. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Ya, exacto. Entonces se está choteando de ellos. Ok. Entonces, cuando Eliyahu Naví coge y no solamente trae, cuando ellos se cansan, trae el sacrificio y entonces moja el sacrificio con agua y el altar y baja un fuego y se come no solamente el sacrificio, sino el altar completo. Entonces el pueblo judío, viendo esto, se sintió conmovido y responde Adonai Hu Elohim, Dios es un momento extremadamente importante. Y, por cierto, esa frase se hace cuando termina Yom Kippur. ¿Ya? Cuando termina el día de Yom Kippur, la última frase se dice 7 veces Adonai Hu Elohim. ¿Ya? Y la razón es porque cabalísticamente es muy importante. Y es porque Elohim es el Midat Hadin. Elohim es el Dios. Se puede traducir la palabra Elohim no solamente como Dios, sino como juez. Y la Torá a veces, en algunos lugares, especialmente en el libro de Deuteronomio, de Devarim, dice que uno iría para buscar juicio, el a Elohim. Pero no se está diciendo que vas yendo a Dios, sino estás yendo a los jueces. Entonces se usaba el nombre Elohim no solamente para Dios, sino también para los jueces. Entonces, de acuerdo con los Mekubalim, el nombre Elohim se refiere al atributo de la ley. Y cuando el pueblo judío responde Adonai Hu Elohim, lo que está diciendo, y el atributo de Adonai, de Yud He Vav He, es el atributo de la misericordia. Entonces lo que está diciendo es que la única forma que el Dios Elohim manifiesta su juzgamiento, su justicia, es cuando es misericordioso hacerlo. ¿Se entiende la idea? En otras palabras, Dios no castiga a menos que sea misericordioso castigar. Entonces ahora que estamos entrando en oración, estamos pidiéndole a Hashem, yo quiero conectarme a ti a través de tu ley, pero mi conexión a través de tu ley que sea solamente a través del atributo de misericordia. ¿Se entiende la idea? Ok, próximo. Después de decir ese, entonces se hace el Salmo 62. Esto todo es separadito. El Salmo 62, normalmente los Mekubalim escriben el Salmo 62 en forma de una menorá. Y en casi todos los Sidurim sefaraditas se escribe, que tienen un poquito de conexión cabalística, se escribe el Salmo 62 en forma de una menorá. ¿Ya? Ahora, la razón es porque tiene 7 versículos, no contando el primero. El primero es Lamnatseach Mizmor Shir. Cuando dice Lamnatseach Mizmor Shir, cada una de esas es las luces, las velas de las diferentes ramas de la menorá. Entonces tiene 7 versículos. El Lamnatseach Mizmor Shir son 4 palabras, es importante. Y los 7 versículos tienen 49 palabras. Esas 49 palabras representan 22 cálices de la menorá, 11 manzanas de la menorá, 9 flores y 7 lámparas. Entonces cada una de ellas está representando la lámpara de la menorá del Sagrado Templo. Y de acuerdo con los Mekubalim, por cierto, las 4, lo busqué,
las 4 primeras palabras, Lamnatseach Mizmor Shir, Lamnatseach Mizmor Shir son las 4 herramientas que usaban los Kohanim para atender a la menorá. Del 62. Ese está en el libro de 62. 67. Yo creo que es 62. El 30 primero. Ese es 72. Sí, Salmo 62. Sí. Lamnatseach Mizmor Shir, Elohim Yichanenu V'Yivarchenu. Ese es 62. Ok, entonces, de acuerdo con el Sidur de Abudraham, dice que esas son las 4 herramientas que se usaban para atender a la menorá. Entonces tienes ahí una menorá entera. El Zohar dice que la menorá representa el árbol de la vida. Entonces, cuando el pueblo judío entra a la tierra de Israel, hay un tipo de árbol que crece que parece una menorá. Y eso representa el árbol de la vida que Dios le está dando energía al mundo. Entonces se supone que uno se imagine, cuando estás haciendo el Lamnatseach, se supone que uno se imagine que está prendiendo las luces de la menorá, alumbrando la energía divina en nuestra vida. Y de acuerdo con los Mekubalim, el decir el Salmo 62 en forma de menorá, por cierto, eso es lo que yo dibujé en ese No olvidó el cuadro. ¿ya? En el cuadro. Entonces, cuando dices eso, estás alumbrando el árbol de la vida que está dentro de uno, y eso le da salud y larga vida a la persona. ¿Ya? Después de eso, entonces los sefaradim añaden, todo esto es una sección sefaradita, añaden otro Kaddish de Rabbanan. Y ahora vamos a regresar al Ashkefardik. ¿Se entiende? Ok. Después, entonces, ahora después de decir otro Kaddish de Rabbanan, que es la porción. Si lo que estás usando es Yo uso, para ahora mismo, tengo delante el Matzliach. Pero usé 5 diferentes sidurim para hacer el shiur. Entonces no es específicamente no es solamente el Matzliach. Sí, porque yo tengo diferentes salmos. Sí, algunos van variando, pero lo que estoy haciendo es dándole. Allá creo que debe aparecer 67. 67. Correcto, sí, porque aquí es lo que estamos mirando Y aquí el también. 30 aparece primero ahorita. Es correcto, cuando tú dices 62, entonces allá aparece 67. Te menciono el La primero. Matzliach, déjame verlo. Sí, Te digo la verdad, yo nunca chequeé el número para estar seguro. Es el mismo. No sé si es el 67, tendría que buscarlo. Sí. Sí. ¿Es el 67 o el 62? 67. El 67, ok. Ahora viene una pregunta, ¿y podrían los salmos cambiarse de número? Porque son 150 y 150 ya que son 150. No, porque ese es el último, sí, pero no, tendría que verlo. La verdad, yo digo el salmo, pero no sé el número. Entonces, aquí dice 62, pero tal vez es un fallo. El número como puede ser el 67, nombre. No sé, no lo busqué. Pero es el Lamnatseach. Right. Ok. Entonces, si todos están de acuerdo que es el 67, ¿lo buscaron? Sí, porque lo muy estaban bien, mirando. estamos de acuerdo. Okay, es el 67. Ok, entonces, próximo ahora, va a entrar al Psuké de Zimra, que son cánticos de alabación que vienen a través de los salmos de David. Pero antes de decir los salmos de David, se va a decir la oración Baruch She'amar. Ahora, Baruch She'amar es interesantísima esa oración. Voy a entrar a esto. El Baruch She'amar, de acuerdo con el Talmud Bavli, es escrito por los Anshe Knesset HaGedolah, los miembros de la gran asamblea, al principio del segundo periodo del segundo templo. Y es una de las oraciones más importantes. Se supone que se haga la tefilá de Baruch She'amar de pie. Ahora, déjame mencionarlo porque es importante de nuevo. Hay ciertas oraciones que se hacen de pie y ciertas oraciones que se hacen sentadas. Si te paras durante las oraciones que se supone que se hagan sentadas, entonces no le da valor a pararse cuando se supone que uno se pare. Entonces tienes que aprender cuándo pararte y cuándo sentarte. ¿Se entiende? Entonces el Baruch She'amar se hace parado, se hace de pie y se hace con los 2 tzitzit de adelante en la mano derecha. Se cogen, tienes 4 tzitzit
se cogen los dos tzitzit de adelante. Cuando uno se pone el talit, por cierto, déjenme mencionar esto. Los que quedaron adelante con ustedes. Sí, déjenme explicar. Hay ciertas, se ven hoy en día mucha gente que cogen los tzitzit, se ponen el talit y se lo ponen como una bufanda. Entonces tiene los cuatro tzitzit adelante. Lo mejor sería, ahora está bien, no está mal, pero sería mejor ponerse el talit que le cubra completamente el cuerpo, tener dos tzitzit adelante y dos tzitzit atrás, y de esa forma estar rodeado de la presencia divina. Eso es lo que representa el talit. El talit representa la Shekhinah que está rodeando completamente el cuerpo. ¿Se entiende? Ok, entonces se cogen los dos tzitzit de adelante. Si tienes como una bufanda, es un talit pequeño, que también es aceptado de acuerdo con la halajá. No se puede decir que esos talit, por cierto, que son de seda, no son halágicos y son correctos. ¿Ya? Hoy en día la gente ortodoxa están usando siempre talit que son de lana, pero no es necesario que sean de lana, puede ser de cualquier material, mientras tenga 4 esquinas y tenga los tzitzit. Entonces puede ser de seda, puede ser de poliéster, puede ser de cualquier material, mientras sea un talit que tiene 4 esquinas y se le ponga tzitzit. Halágicamente es aceptado. Entonces, se cogen 2 de los tzitzit. Simbólicamente, cuando la persona coge los 2 tzitzit, está simbólicamente uniendo al cielo y la tierra. Uno de los tzitziot representa el cielo, el otro representa la tierra. Pero vamos a entrar porque tiene otro significado, otro señal también. Entonces, dice el Baruch She'amar, déjame ponerlo de esta forma. Baruch She'amar, V'haya ha'olam, bendito sea el que habló y creó el mundo. Baruch Hu, bendito sea. Baruch Omer V'yoseh, Baruch Gozer Umekayem, bendito sea el que habla y hace. Bendito sea el que decreta y se cumple. Baruch Oseh Breshit, bendito sea el que hizo el acto de la creación. Y sigue. La palabra clave es Baruch. La palabra Baruch está repetida 10 veces en el Baruch She'amar, sin contar el primero y el último. Son 12 veces que usa la palabra Baruch. Pero el primer Baruch es una introducción a la oración. Y el último Baruch es un cierre a la oración. Entonces, en el medio del Baruch She'amar hay 10 veces que dice Baruch. De acuerdo con los Mekubalim, esas 10 veces que dice Baruch está conectando los Sefirot. ¿Por qué? Porque los Sefirot son una bendecir al mundo, para darnos bien al mundo. Entonces, cogió su esencia, que es infinita, y encontró una forma de condensar su energía infinita a través de ciertos conceptos. Eso se llama Tzimtzum, a través de ciertos conceptos. Y lo importante es entender que la razón que Dios creó al mundo es para dar bendición. En otra palabra, el default programming, la base del mundo, es que Dios, la razón que creó al mundo es no para que nosotros tengamos sufrimiento, sino para darnos brajá, para darnos bendición. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es que nosotros vamos a enaltecer, a halagar, a alabar a Dios, y entendemos que la razón que nosotros podemos alabar a Dios es porque Él nos creó para recibir su bendición. ¿Se entiende? Y otra forma que el Eliyahu Davidas en el Reishit Chochma tiene una forma de decirlo, que es que el Baruch viene de la brejá. ¿Qué es lo que es una brejá? Una piscina. ¿Qué es lo que tiene? Una alberca, una piscina. Esa alberca que él tiene es una piscina llena de bendición, llena de todo tipo de cosas buenas para nosotros. Y nosotros tenemos que encontrar una forma de crear un canal que va a abrir y permitir que esa alberca se desborde y entre al mundo. Pero él, lo que Hashem está esperando es que nosotros le encuentremos una forma para permitirle que él nos dé bendición. ¿Se entiende? Ok, entonces, dice la brajá
dice la palabra Baruch 10 veces durante el Baruch She'amar. Y entonces, lo interesante es que si lees toda la oración, no menciona el nombre divino. Lo menciona indirectamente. Baruch She'amar V'haya Olam, bendito sea el que habló y se hizo el mundo. Baruch Hu, Baruch Omer V'Yosef, bendito sea el que dijo, el que habló y que hizo. Entonces, pero no dice directamente el nombre de él. Entonces, cuando la persona coge los tzitzit, oigan bien, sí, es de verdad. No estoy mintiendo. Aquí lo tengo allá para poderlo. Entonces, cuando el hombre, la persona coge los tzitzit en la mano, los dos tzitzit tienen 16 hilos. Yo sé que José está trabajando aquí, interesado, está trabajando mucho en los tzitzit, por eso que me concentro en él. Entonces, tiene 16 hilos, tiene 10 nudos. Los tzitzit tienen 16 hilos y 10 nudos. Entonces, si sumas 16 hilos y 10 nudos, eso te da el número 26. El nombre de Hashem, Yud He Vav He, equivale a 26. Entonces, lo que la persona está haciendo es trayendo en una forma escondida, indirecta, el nombre divino, aguantándose el nombre divino a través de los 16 hilos de los tzitzit y los 10 nudos de los tzitzit, está trayendo la presencia divina y lo está añadiendo a la oración. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser escondida? ¿Ya? Porque lo que estamos haciendo en la oración es revelando la presencia divina que está escondida en el mundo. ¿Se entiende? ¿Yes? Ok. Rabbi, ¿dijo 26 letras? No, el nombre de Hashem es Yud He Vav He. Yud es 10, He son 5, Vav son 6 y He son 5. Entonces te da el número 26. Equivale al número 26. El valor numérico. Todas las letras en el Pero en la clase pasada hay una oración que dice que son 42 palabras que forman el nombre de Hashem. Hay diferentes nombres de Hashem. Okay. ¿Ya? Cada uno de ellos es un atributo diferente, divino. Ya estaba multiplicando, ya ¿Ya? me estoy Este es el nombre que la gente mal pronuncia como Jehová o Yahweh, que es Yud He Vav He. Son 72 nombres. Sí, tiene muchísimos diferentes. ¿Ok? Entonces, la oración entera, esto es el Ari, explica, que la oración entera tiene 87 palabras. 87 palabras. Esas 87 palabras representan la palabra paz. Paz quiere decir oro. En hebreo es oro. ¿Ya? Esa palabra, de acuerdo con los Mekubalim, no es oro común, del oro que se pone en un anillo, sino es el oro de la luz divina que está entrando al mundo. Entonces es una alusión a esa energía de la luz divina que está entrando al mundo. Por cierto, voy a añadir una nota aquí. Mucha gente, cuando prenden las velas de Shabbat, compran esas velas blancas y de ahí prenden las velas, y con eso prenden las velas. Nosotros que seguimos Kabbalah, preferimos prender las velas de aceite de oliva. Y la razón que prendemos las velas de aceite de oliva con una mecha, se le pone una vasija y se le pone aceite de oliva y una mecha, esa luz que sale de la mecha es paz, que es la luz dorada. Y esa luz dorada transforma el mundo. Es transformativa. Es mejor que la luz que viene de una vela de cera. ¿Sí? Ok. Entonces, empieza Sukkot Zimran. ¿Qué hora es? Estamos muy tarde, son las 10, las 11. 10 para las 9. Ya, perfecto. Ya está esto llegando a una ciencia perfecta. Empezamos a las 8:30 cuando llegue Ramón y seguimos hasta las menos 10. Y mi tía prende las velas. Tú sabes por qué te uso, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué yo te uso? Porque te quiero. Yo lo sé. Que mi tía prende las velas con aceite los viernes. Es más correcto. Pero aceite de oliva. Sí. Aceite de oliva. ¿Ya?
¿Ya? Ok. Entonces, déjame explicar sobre el Psuké de Zimra, que en la Gemara, el Talmud en Brajot 32a, para la gente que quiera buscarlo, Rav Simlai dice que antes de pedirle a Hashem cosas, uno tiene que alabarlo. Entonces se supone, hicimos ya las necesidades de los korbanot, ahora todavía no podemos pedirle cosas. Entonces no vas a llegar a la presencia divina y le vas a pedir, oye, estoy aquí porque estoy necesitado. Se supone que uno lo alabe. Y la razón que Rav Simlai dice que tienes que alabar a Hashem es para que tú entiendas la potestad que tiene Hashem, y ahora que yo sé, que entiendo yo la potestad que tiene Hashem, más le voy a pedir. En otras palabras, la razón que yo voy a acercarme a ti, Hashem, a pedirte cosas, es porque yo sé que tú eres el poder de todos los poderes. ¿Y a quién más le voy a pedir? Si no tú, porque tú tienes la potestad de hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, dice que uno tiene que pedirle a Hashem, alabarle primero antes de pedirle. Entonces, todos los psuké de Zimra van a ser una preparación para todas las pedidas que vamos a hacer durante la Amidah. Porque todos los párrafos, las oraciones de la Amidah, son peticiones que nosotros hacemos a Hashem. Shma Kolenu, oye nuestra voz, Refaenu, sánanos, etc. Perdona Slachlanu, perdona nuestros pecados. Entonces le estamos pidiendo cosas. Pero antes de pedirle tenemos que alabarlo y halagarlo. Siempre se da un complemento antes de pedirle algo. ¿Sí? Enamorarlo antes de, exacto. Entonces, y también Rav Simlai habla sobre esta idea, que es, bueno, en el Salmo 106, dice en el Salmo 106, ¿quién tendría? Debe ser el Salmo 106, hermano. ¿Quién tendría el poder de pedir, de alabar a Dios, si no tiene que ser una persona que tiene la habilidad perfecta de alabar a Dios? Ay, qué bulla, hermano. Por cierto, todo el mundo que está mirando por la computadora, quiero que sepan que esa es de Eliyahu, no tiene nada que ver con nadie aquí, es todo de Eliyahu. Entonces, el camarógrafo, exacto. Entonces, en el Salmo 116 dice que es paradójico que se supone que el ser humano alabe a Hashem, pero como el ser humano es tan imperfecto, ¿quién soy yo para alabar a Hashem? Entonces tengo el mandato de alabar a Hashem, pero ¿qué valgo yo a subir mi voz a pedir a alabar a Hashem? Pero el Talmud va más lejos todavía. El Talmud va a decir que la razón que nosotros podemos alabar a Hashem no es con nuestras propias palabras, sino vamos a usar las palabras de David. Y como vamos a usar las palabras de David, los salmos de David, entonces los salmos de David son a través de la profecía que recibió David, y David es llamado el cantante dulce delante de Hashem. Entonces, como estamos invocando las palabras de David, entonces podemos alabar a Hashem. Entonces, es bonito alabar a Hashem, pero se supone que uno alabe a Hashem con el valor del profeta David, que, ¿entiende? El profeta David escribe el libro de los Salmos, y Tefila le Moshe Ish Elohim. Uno de los Salmos dice, esta es la oración de Moshe, el hombre de Dios. Pero no está en los 5 libros de Moisés esa oración. Proféticamente, David recibe la tefilá que Moshe escribió. ¿Se entiende? El Lamnatseach Libnei Korach, Salmo de David. Lamnatseach Libnei Korach. Este es una alabación de los hijos de Korach. ¿Qué pasó? Los hijos de Korach se arrepintieron y retornaron a Hashem. Y David nos revela la oración que hicieron los hijos de Korach. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no vamos a alabar a Hashem de nuestra propia valor, porque nosotros no tenemos ese valor. Pero David sí lo tiene. Entonces vamos a usar los salmos de David para hacerlo. Poco más.
Entonces, el próximo salmo es Ashrei. El próximo grande es Ashrei. Ashrei Yoshua Beteja empieza. Es el Salmo 145. Ese sí lo chequeé. Ese sí lo chequeé. El problema es que esto todo estoy traduciendo porque me acostumbré a decirlo en hebreo, pero tengo que traducirlo. Ok. Talmud Ashrei Yoshua Beteja empieza verdaderamente con Aromimcha. Ok, pero oigan bien. Entonces, esto va a ser una acróstica que va a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het. Va a darte todo, cada línea empieza con las letras del alfabeto, menos una letra. Y ese es el Nun. Falta el Nun en el Ashrei, y ahora voy a explicar por qué. ¿Ya? Pero antes de explicar por qué falta el Nun, déjame explicar que es muy importante concentrarse durante el Ashrei, y todos los judíos sefaraditas están influenciados por Kabbalah y todos lo hacemos. Y mucha gente no sabe por qué. Y eso es, cuando llega a Poteach et Yadeja u'masberach corazón, él abre sus manos y le da beneficio a todos los seres vivientes. Los sefaradim que están influenciados por Kabbalah, abrimos las manos. Poteach et Yadeja u'masberach corazón. Y es importante abrir las manos así. Pero es muy importante no confundirse, porque lo he visto por el internet, que hay ciertos analfabetos en el internet que dicen que la razón que abrimos las manos es para elaborar que Hashem está abriendo las manos. Incorrecto. La razón que nosotros abrimos las manos es para decirle a Hashem que tenemos las manos abiertas para recibir lo que Él nos quiere dar. Y es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque si entiendes eso, vas a entender otro problema. El problema más grande humano es que Hashem quiere bendecirte y tú no quieres que Él te bendiga. En otras palabras, Él quiere entrar a tu vida, Él quiere darte una bendición, Él quiere que tu vida prospere, Él quiere que tú tengas buena sanación, Él quiere que no tengas problemas, que no tengas preocupaciones, y tú no quieres aceptar esa bendición. ¿Por qué? Porque si aceptas esa bendición, te da miedo que vas a perder tú el poder que tú crees que tú tienes. ¿Qué le echaron al café? Ok, ¿se entiende lo que yo estoy diciendo? Entonces, la persona que está haciendo Poteach et Yadeja está diciendo, yo estoy dispuesto a recibir las bendiciones que tú tienes para mí. Salmo de prosperidad. ¿Se entiende? Y hay otro principio. Y este principio es que la persona, y esto es de esta forma, la única forma de recibir, esto es una regla muy importante cabalística, y tengo 5 minutos para decir eso. Todos los secretos del universo lo voy a decir en 4 minutos y medio. Entonces, este es el secreto. Es que Hashem tiene grandes bendiciones para nosotros y nosotros a veces las bloqueamos. Ya sabemos eso. Pero hay otra forma de decirlo. Y eso es que nosotros somos como una vasija que vamos a recibir. Y Dios creó esta vasija vacía con el deseo de recibir. En otras palabras, mucha gente le tienen miedo al deseo. Entonces, cuando sienten el deseo, enseguida tratan de tapar el deseo. A veces es un deseo sexual, a veces es un deseo, un hambre que uno tiene emocional, cualquier tipo de hambre que uno sienta ese deseo. Entonces la gente se pone nerviosa y tratan de rellenar ese deseo con algo o tapar el deseo, esconderlo. Pero los Mekubalim dicen que no. El secreto del éxito material, espiritual, es sentir el deseo. En otras palabras, la única forma de recibir la bendición es tener hambre para la bendición. Entonces, cuando la persona abre las manos, está expresando, yo tengo hambre de recibir. Entonces, cuando yo tengo hambre de recibir, entonces tú le recibes. El nene que no llora, no mama. Así como es. Entonces, tienes que pedirlo para recibirlo. Entonces, cuando dice, Poteach et Yadeja u'masberach corazón, nosotros acostumbramos siempre a anunciarle a Hashem que estamos dispuestos a recibir, ya no vamos a bloquear las bendiciones que tú tienes para mí. ¿Ya? Ok. Ahora,
El Talmud, y esto vamos a terminar con el Ashrei hoy. El Talmud, y la semana que viene hacemos más, un poco más sobre la Shirah, etc. El Talmud Bavli, el Talmud de Babilonia, en la Gemara en Brajot, responde a la pregunta que sobresale aquí. Si pusiste todas las letras del alfabeto, ¿por qué no pusiste el Nun? Entonces, el Talmud Bavli dice que el Nun causó la nefilá, la caída del primer hombre, la muerte del primer hombre. Entonces, David vio esta muerte de Adam Arishon, y enseguida que vio esta nefilá, esta caída, sacó el Nun, escondió el Nun, pero le puso Somech Adonai lechol hanoflim. Dios ayuda o levanta a todos los que están caídos. Entonces, sabiendo que Adam Arishon cayó, entonces ahora puso Somech Adonai lechol hanoflim, que le da poder a todos los caídos. ¿Se entiende? Entonces por eso dejó afuera la negatividad del caído de ellos. Ahora, es muy importante añadirle aquí que cuando decimos Somech Adonai lechol hanoflim, estamos también admitiendo que el hombre cae no porque Hashem le causa caer, sino el hombre cae por su propio fallo. Entonces, Adam Arishon cayó no porque Hashem quiso que él caiga, sino porque él falló. En otras palabras, recuerden lo que acabo de decirle, de Poteach et Yateja, que Hashem tiene bendiciones para nosotros, pero nosotros somos los que estamos bloqueando esa bendición. Entonces, si yo caigo y no estoy recibiendo la bendición, no es porque Hashem no quiera darme la bendición, es porque yo no quiera recibir, yo estoy bloqueando esa bendición que Él quiere dar. ¿Ya? Someja Adonai lechol hanoflim. El otro es muy importante, Karov Adonai lechol korab, lechol asher yikru be'emet. Dios se acerca y le responde a cualquier persona que lo llama con sinceridad. Y es muy importante entender esto. Le voy a añadir una historia que está directamente en el Talmud, que está relacionado a esto. La gente van a una iglesia. Ustedes han visto en la película, Chas v'Shalom, no vayan al lugar. Pero se van a las películas, el tipo va a una de esas iglesias de sanación, ¿ya? Y a veces verdaderamente se sana. Entra enfermo y se sana durante la oración. Entonces la gente dice, bueno, pero, ok, rabino, si el cristianismo no es correcto, ¿por qué este tipo se sanó? Y lo mismo ocurrió en el Talmud con Rabbi Akiva, a donde los rabinos le preguntaron a Rabbi Akiva, si tú dices que nada más hay un solo Dios, y los griegos están equivocados, porque los griegos iban a templos de paganismo, y allí en el templo de paganismo se sanaban durante la oración. Y ocurría un milagro y se sanaban. Entonces le preguntan a Rabbi Akiva, ¿cómo es que si el único Dios que verdaderamente responde es el Dios de Israel, y nosotros sabemos que eso es así, ¿por qué esta gente está entrando a esos lugares que son templos de paganismo y se están sanando? Entonces Rabbi Akiva responde con Karov Adonai lechol korab lechol asher yikru be'emet. Cualquier persona que verdaderamente se acerca con sinceridad a Hashem, Hashem le responde. En otras palabras, Dios es tan misericordioso que la persona que con sinceridad, con un corazón entero, se acerca a Hashem, a veces le llaman Buda, o le llaman Jesús, o le llaman Yeshua. No saben mejor que usar esos nombres. Pero verdaderamente no están tratando de hacer idolatría, se están tratando de acercar a Dios. Y diferentes culturas y diferentes de diferentes backgrounds, la gente viene de diferentes lugares y lo único que conocen es eso. ¿Tú crees que Dios no le va a responder? El misericordioso responde a todo el mundo que le clama a Él. A veces no lo hacemos de una forma perfecta, pero Él sabe que ningún ser humano es perfecto, menos el rabino Viñas. No se rían, ten cuidado. Anyways, entonces el punto es
que la persona que se está verdaderamente tratando de acercar en una forma sincera a Hashem, no importa lo que lo llames, mientras lo llames, Él responde. ¿Ya? Entonces, eso es el Salmo de Ashrei. La semana que viene, si Dios quiere, seguimos en el Sidur. Pronto vamos a terminar Shacharit. En el año que viene, si Dios quiere, terminamos Shacharit y entonces para el próximo año podemos hacer Minjá y entonces el año después de eso llegamos a Arbit y uno de estos días podemos hacer Musaf y algunos de los otros y en 10 años podemos terminar en las oraciones de Kippur. 10 años Y entonces volvemos a empezar porque se me olvidó todo lo que estudié y tengo que volver a repasar. Bien, si Dios quiere, la semana que viene seguimos. Un recuerdo para todo el mundo. Estamos ahora en el mes de Nisan. El martes fue Rosh Chodesh, empezó el mes de Nisan. Durante este mes, antes de Pesach, tenemos que limpiar la casa. Tenemos que sacar el hametz de la casa. Tenemos que tener mucho cuidado de sacar todo lo que tenga levadura de la casa y preparar las casas para Pesach. ¿Ya? Es muy importante. Entonces, ahora mismo estamos en el proceso de la limpieza y la preparación de la casa para Pesach. No y sé si hay tiempo para las clases la próxima semana. va a haber. Si quieres me ves por computadora, pero it's gonna happen. ¿Se entiende? Muy bien. Y Shabbat Shalom. Gracias por participar. Gracias por... Déjame añadir una cosa más. Yo quiero estar seguro de que todo el mundo lo sepa. ¿Ya? Cuando yo preparo esta clase y la doy, esto es lo más alto que yo hago en toda la semana. Y creo que ustedes lo sepan. Yo vengo a esta clase. Ya me siento importante. No, bueno, menos a ciertas personas que vienen, pero de todas maneras. No, lo que voy a decir es que la tefilá para mí es importante. Los sermones que yo preparo son importantes. Las clases que yo doy en City College son importantes para mí. Pero lo más importante para mí es cuando yo me preparo y me toma horas de preparar la clase y estoy preparándome y siempre estoy pensando a quién le puedo ofrecer. Estoy buscando, yo hago un menú especial para ustedes. Yo entiendo lo que ustedes están buscando y trato de encontrar las piezas y preparar un menú para ustedes. Entonces me da mucha alegría preparar la clase y dar la clase y saber que todo el mundo está, ojalá están recibiendo algo están recibiendo algo. Eso es, nada más quería mencionarlo porque me da mucha, se me pone roja la cara y se me ponen frías las manos. Que quiere decir que está la olla caliente y es importante. Yeah. Thank you. Le agradecemos. Yo estoy aquí. Cuando el Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.